La fe no calcula. Confía. Ese es el título del mensaje de esta mañana. A donde quieras que vaya iré, la fe no calcula, la fe confía. Pon en pantalla Génesis 12, 1 al 5. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y aquí está incluida tu familia, mi hermano. Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Mi amado, a través del llamado del patriarca Abraham, hoy quiero que veamos y podamos llegar a entender cómo espera Dios que cada uno de nosotros respondamos a la inversión que nuestro Padre Celestial ha hecho en cada uno de nosotros. Y calculemos lo que cuesta servir a Dios. De la historia de este hombre, Abraham, se pueden aprender muchísimas cosas, pero hoy apenas yo voy a hablar solo dos de ellas. Y la primera es que Abraham nos enseña a distinguir la voz de Dios. Abraham distingue la voz de Dios. En medio de una ciudad, de un pueblo que no tenía a Dios, él distingue la voz de Dios. En medio de una civilización totalmente pagana, politeísta, totalmente idólatra, Abraham, un hombre común y corriente, oye la voz de Dios. La Biblia no deja en claro cómo Abraham llegó a conocer a Jehová, cómo llegó a conocer a Dios. Lo cierto, mi hermano, es que Dios, en su soberanía y en su propósito, esos propósitos eternos que Él tiene para con cada uno de nosotros, lo llamó a Abraham. Y quizás lo hizo a través de sueños o por algún profeta ignorado que la Biblia no nos menciona, o quizás por un ángel, pues no lo sabemos, cómo Dios llega a Abraham, cómo Abraham conoce a Dios. Pero lo que sí sabemos es que, como dice Génesis 12:1, Dios le dijo a Abraham. Y esto nos da la imagen de que Dios realmente habla con Abraham. Dios estaba llamando a un hombre que humanamente no tenía mucho que ofrecer. Era un hombre del montón, un hombre común y corriente. No tenía esperanza de descendencia. Su esposa Sarai era estéril. No podía dejar un legado. No era uno de los más prominentes, tanto en lo social como en lo económico, en ese momento y en ese lugar. Pero a pesar de no tener nada que ofrecer a Dios, Abraham acepta el llamado de Dios. Y dejándolo todo, Abraham se sujeta al programa que Dios le presenta. Qué importante, mi hermano, es que hoy reiteremos, cada uno de nosotros como cristianos, que debemos aprender a oír la voz de Dios y distinguirla de otras voces. Esas voces que escuchamos alrededor nuestro muchas veces, como la voz del afán, la voz de la ansiedad, las voces de los falsos maestros, la voz de lo pasajero que en este mundo nos puede ofrecer algo pasajero,
debemos escuchar la voz de Dios. Y hoy tenemos el privilegio de tener en nuestros teléfonos la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen una Biblia en el teléfono? Levanten la mano. Bien. O sea que la Biblia está con nosotros todos los días, en cada momento, en cada instante, en cada situación. No es como antes que la teníamos en papel y que la teníamos en casa, y cuando salíamos a trabajar, cuando salíamos a hacer algo, la Biblia quedaba en casa. La Biblia hoy la tenemos en el celular. Y no solamente tenemos la Biblia. Yo en la Biblia que tengo todas las versiones, tanto en inglés, en ruso, en griego, en español. Tengo todos los comentarios, tengo la concordancia, tengo una palabra, un devocional que todos los días me aparece. Tengo la posibilidad de guardar los versículos. Es una maravilla, ¿verdad? Pero qué difícil, mis hermanos, se nos hace leerla sistemáticamente. Qué difícil se nos hace someternos a ella. ¿Cuántas veces vos prendés tu celular y lees la palabra del Señor? Convertirla en nuestra regla de fe, convertirla en nuestra conducta. Santiago 1:22 nos dice: seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque nos engañamos a nosotros mismos. Pues si vos tenés la palabra del Señor en tu celular, tenés que leerla sistemáticamente, escuchar la voz de Dios a través de eso. Pablo, describiendo las características de los hombres de los últimos tiempos, le advierte a Timoteo. En 2 Timoteo 4:3-5 nos dice: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les dirán las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Y para esto, mi hermano, tenemos que aprender a escuchar y a identificar la voz de Dios. Y lo tenemos que hacer a través de la lectura de la palabra del Señor. Hay que ganar almas para Cristo, mi hermano. Hay que ganar almas para Cristo. Debes cumplir tus deberes, como Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Pero eso se les va a hacer muy difícil si realmente no escuchamos y no aprendemos a escuchar la voz de Dios como lo hizo Abraham. Ahora, el segundo punto es que Abraham nos enseña a darle a Dios el primer lugar. ¿Cuál era el primer punto? ¿Aprender a? Muy bien, hubo dos que me estuvieron escuchando. Y el segundo punto entonces nos enseña a darle a Dios el primer lugar. La fe de Abraham lo llevó a la obediencia. Y la obediencia lo capacitó para separarse de todo lo que para él tenía un valor extraordinario en ese momento. De su experiencia debemos aprender, mi hermano, que la separación a la cual Dios nos llama implica renuncia, implica compromisos, pero también incluye promesas de Dios para nuestra vida. Dios le dice a Abraham en el verso 1: deja tu tierra, deja tus parientes, deja la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Dejar la tierra natal en ese momento, en esa época, y dejar a su familia era una decisión muy grande y difícil de tomar. Especialmente cuando se trataba de una sociedad tradicional, en la cual las familias se establecían en un lugar y allí se desarrollaban hasta que morían. Decisión que se ve muy diferente en nuestra cultura moderna, en nuestra cultura actual, ya que ésta se caracteriza por su movilidad y el individualismo, que cada uno
en bandera en su vida. Pero Dios le pedía a Abraham que debía separarse, y debía separarse de 3 elementos importantes en la vida de cualquier persona. La primera era salir, irse afuera de su país, vivir como extranjero, lejos de su familia. La segunda era estar lejos de la casa de su padre, y esto significaba estar fuera de la cobertura paterna. Era muy importante en aquella época estar bajo la cobertura paterna. Y el tercer punto es irse a una tierra que en su momento dado Dios le mostraría. O sea, Abraham salía hacia lo desconocido, sin rumbo aparente, porque Dios le dice, ve a donde yo te mande, pero no le dice exactamente las coordenadas de a dónde tenía que ir. Es decir, dejarlo seguro por lo aparentemente inseguro. Eso es lo que estaría pensando Abraham en ese momento. ¿Por qué dejarlo seguro por lo aparentemente inseguro? ¿Y por qué digo aparentemente inseguro? Porque, como sabemos, Dios nunca nos llamará a vergüenza. Dios nunca te va a hacer andar por caminos que Él ya no haya recorrido y que sepan que son seguros para vos. Nos puede parecer que lo que Dios nos está pidiendo o mandando no tiene el trámite seguro, pero si sos un cristiano maduro, sabés que Dios no te va a hacer pasar vergüenza y por fe vas a decirle, a donde quieras que vaya iré. Pues la fe no calcula, mi hermano, ni especula. La fe confía. Y Abraham confió, él no especuló, él no calculó las pérdidas ni las ganancias. Él obedeció, dejó a su familia, dejó su casa y se puso a caminar como extranjero hacia un lugar en donde no tenía la menor idea de a dónde iba a parar. Las condiciones que Dios le pidió a Abraham fueron abandono, entonces fueron renuncias y aceptación de lo desconocido. Pero en contraste con las demandas de Dios a Abraham, están las siguientes promesas de Dios. Porque Dios le exigió ciertas condiciones a Abraham, pero también le dijo que había promesas de Dios para él. Y el verso 2 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Primero aquí, Dios haría de Abraham una gran nación. Y esto incluía la posibilidad de descendencia, porque como iba a ser una gran nación, si no podía procrear hijos, hasta ahora estaba ausente en Abraham esa posibilidad. Pero Dios le promete de que de él iba a ser una gran nación. Además, la palabra que se usa aquí para nación implica un territorio geográfico, un lugar físico, unidad política, unidad étnica. Entiéndase lo que hoy se conoce por un país. Eso es la nación que le ofrece, que iba a ser descendencia de Abraham, nuestro Señor. Segundo, Dios iba a bendecir y engrandecer el nombre de Abraham en medio de la humanidad, de manera que se convirtiera en un hombre de bendición. Recuerden que Abraham era uno más del montón, en una ciudad en donde no pesaba, pero sin embargo Dios le promete que va a ser de bendición, que va a engrandecer su nombre a tal punto que iba a ser conocido por todos los alrededores. En vez de ser olvidado al separarse de su tierra y de su familia, la bendición que Dios le entrega a Abraham supera toda la riqueza que él puede acumular y recibir como herencia. Y esta es una bendición universal, porque en él Dios le dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Promesa que se cumple en Jesucristo. Y tercero, Dios por medio de Abraham inaugura una nueva relación con todas las familias de la tierra. Las familias serán benditas o malditas de acuerdo con la relación que mantengan con Abraham. Al que te bendice, bendeciré, le dice el Señor. Y al que te maldice, maldeciré. Dios tenía promesas para Abraham. Y esas promesas Abraham las recibió.
Abraham las tomó y las guardó en su corazón y se puso en camino. Abraham es el nuevo instrumento de Dios para bendición de la humanidad en ese momento. A través del llamado de Abraham, vemos que Dios nunca nos va a llamar a la fe y a la obediencia y nos va a dejar sin recompensa. Dios, si te llama a la fe y a la obediencia, es porque va a haber recompensa para tu vida, mi hermano. Dios premia siempre la fidelidad de sus hijos. Dios premia la obediencia de sus hijos. Él exige, sí, por supuesto. Él esfuerza, sí, también. Pero tenés recompensa. Quiero decirte que el llamado de Cristo a sus discípulos corre paralelo al llamado que Dios le hizo a Abraham. En Lucas 14:33 Jesús menciona que de la misma manera cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo, dice Jesús. Mis hermanos, Dios sabe lo que cuesta hacer su obra. Dios sabe lo que te va a costar llevar adelante lo que Él propone para tu vida. Pero nosotros como discípulos de Cristo debemos saber lo que nos ha de costar seguir a Cristo. Debemos saber lo que nos va a costar alcanzar y disfrutar todas las bendiciones de su gracia. Y la observación que hace Jesús con respecto a la actitud del joven rico, que prefirió sus riquezas antes que la oferta de ser su discípulo. Conocen la parábola del joven rico, ¿sí? En ese momento sus discípulos dicen: mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Y quién pudo decirle esto? Pedro. Pedro le reclama al Señor: mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Y qué ganamos con eso? Cristo le responde en Mateo 19:29: y todo el que por mi causa haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. No te pongas tristes. No te pongas triste si realmente te parece perder algo o el Señor te exige dejar algo, porque vas a tener recompensa. En las campañas humanas, muchas veces resulta que los soldados que pelearon en las batallas son olvidados en cuanto termina la guerra y se ha ganado o perdido la victoria. Nosotros esto lo hemos experimentado con la guerra de Malvinas. Soldados que lucharon por Malvinas y que después fueron olvidados. Ahora, ¿por qué pasa esto? Y pasa esto porque los soldados ya no se necesitan para nada. Y lo más triste, pueden morir hasta de hambre y sin ninguna atención en el país por el cual lucharon. Y eso es muy injusto. Todos los países que han tenido guerra y que tienen soldados que han peleado, pues muchos, la mayoría, están abandonados. Están mal cuidados, mal atendidos por el Estado. Jugaron su vida por su país y sin embargo no reciben nada. En muchos casos solamente una pensión, que también en muchos casos no les alcanza. Pero, ¿saben? A mí me alegra saber que eso no pasa en Jesucristo. Vos sos un soldado de Jesucristo, ¿verdad? El que comparte la campaña de Cristo compartirá el triunfo de Cristo. Y el que lleva la cruz llevará la corona. Y el que renuncia a todo por Cristo no quedará sin recompensa, ahora ni por la eternidad. Vos sos un soldado del Señor que vas a tener recompensa. Vos sos un soldado del Señor que vas a llevar la corona de Cristo sobre tu cabeza, como ganador, como victorioso, como triunfador. Filipenses 7:3-8 dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Pues tu fe te tiene que llevar a eso, a abandonar todo aquello que no te sirve en la vida, por llegar a ganar a Cristo, por llegar a llevar la corona de Jesús sobre tu cabeza.
Mi esposa, que no está ahí sentada, no sé a dónde anda, se me fue. Mi esposa y yo sentimos el llamado para servir al Señor. Y atrás quedó la iglesia donde crecimos, y atrás quedaron familiares. En estos últimos 40 y tantos años atrás quedaron amistades, quedaron compañeros en el ministerio, atrás quedaron cargos y quedaron trabajos realizados. Después de 45 años ya de servicio cristiano, puedo afirmar que el Señor ha sido fiel a su promesa, porque hemos podido dejar atrás aquello que quizás impedía el avance que teníamos que llevar adelante. Dios ha sido fiel con su promesa en nuestra vida, y Dios va a ser fiel con su promesa en la tuya, mi hermano. Simplemente tenés que decir y darte el permiso de dejar las cosas atrás, separarte de aquello que no te sirve, abandonar todo aquello que sabes que es contaminante para tu vida, y Dios va a ser fiel en su promesa. ¿Cuántos centenares de nuevos hermanos, cuántos centenares de hermanas, madres e hijos espirituales el Señor nos ha permitido tener durante estos 45 años a la pastora y a mí? ¿Y cuánto más tendremos en el cielo cuando lleguemos allá? Pues la recompensa es grande. Vos quizás dejás en el camino algo, pero Dios tiene mucho más para vos. Es impresionante, mi hermano, cómo el Señor cumple sus promesas. Es impresionante. Quiero que sepas que por el simple hecho de ser cristiano, vos ya sos parte de una compañía que se extiende hasta los confines de la tierra. Una compañía de guerreros que no va a ser olvidada, porque Dios es tu general, Dios es tu Rey y Señor, y Él tiene presente ese sacrificio que vos has hecho por Él. La incredulidad no da un solo paso sin explicaciones previas. El incrédulo siempre quiere tener explicaciones de por qué las cosas tienen que ser como son. Pero vemos a Abraham que su fe no calcula. La fe de Abraham confía absolutamente en lo que Dios le ha prometido y en lo que Dios le ha indicado. Pase el grupo de adoración, por favor. Vemos que Abraham se sometió a la dirección divina. Él se sometió al poder y a la autoridad del Señor y no se resistió a entrar a Canaán de ninguna manera. Dice la Biblia en el verso 4 y 5, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. O sea, él no sabía hacia dónde iba, pero con la compañía de Dios, la fe y la obediencia que él tuvo a su Señor, llegó al lugar a donde Dios quería que fuera. Y en la galería de los héroes de la fe que nos habla Hebreos 11, se dice de Abraham: por la fe siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Usted estaría dispuesto a salir sin saber a dónde va? Difícil, ¿no? Pues cuando vos te convertís, cuando vos aceptás a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, pues te estás poniendo en ese camino. Estás empezando a caminar sin saber a dónde vas, porque vos en un principio no sabés a dónde Dios te va a llevar. Vos en un principio no sabés lo que Dios tiene preparado para vos. Vos los vas descubriendo paso a paso en el momento en que vos decís: bueno, Señor, aquí estoy, vamos. No sé a dónde me llevas, pero voy. Y es allí en donde las bendiciones y las promesas se van sosteniendo en nuestra vida y Dios te las va dando. Él salió sin saber a dónde iba. Y todos nosotros un día, cuando aceptamos a Cristo, iniciamos ese camino sin saber a dónde vamos. Pero sabemos que nuestro final es eterno. Vamos a estar en la presencia del Señor. Hoy yo, mi hermano, te desafío
Te desafío a estar dispuesto a dar un paso más allá de lo que hasta ahora has dado. Ese paso que es importante para que Dios continúe trabajando en tu vida, para que Dios continúe sumando promesas a tu vida, para que Dios continúe derramando bendiciones sobre tu vida. Yo te desafío a que te dispongas a dar un paso más allá de lo que hasta ahora has dado. En Cristo vale la pena correr todos los riesgos. ¿Crees esto? ¿Que en Cristo vale la pena correr todos los riesgos? Entonces, acepta el desafío. Nunca olvidemos que para poder experimentar lo extraordinario, debemos estar dispuestos a dejar de hacer lo ordinario. Si vos hasta el día de hoy estuviste haciendo lo ordinario, pues el desafío es que comences a experimentar lo extraordinario que Dios tiene para tu vida. Los pueblos de Canaán eran degradados, eran idólatras, eran violentos. Y Dios a veces señala caminos extraños y caminos inexplicables. ¿Por qué llevar a Abraham a Canaán? Diría el dicho, sacarlo de Guatemala y llevarlo a Guatepeor. Porque en donde él estaba también eran idólatras y seguramente violentos y degradados. Dios a veces señala caminos extraños y caminos inexplicables. La fe dice, como dijo Ruth, a donde quieras que vaya iré. Esa es nuestra fe. Decirle al Señor, a donde quiera que vaya iré. El pueblo de Dios fue llevado por camino extraño y camino desconocido al salir de Egipto. Ellos no conocían por dónde caminaban y tampoco tenían conocimiento del lugar a donde eran llevados. Y puede que Dios te esté desafiando a nuevos proyectos, mi amado. Dios te está desafiando a nuevos compromisos. Dios te está desafiando a una nueva dimensión de tu fe y de tu ministerio. Dios te está desafiando a que hagas crecer tu célula, que multipliques tu célula, que te conviertas en un 12. Y para este 2020, para este 2020, mi hermano, Dios espera escuchar de tus labios la frase: a donde quieras que vaya, iré. Dios desea escuchar de tus labios: a donde quiera que vaya, iré. Cerrá tus ojos allí en donde estás. Decile al Señor, si aceptás este desafío, a donde quiera que vaya, iré. Porque mi fe no calcula, mi fe confía, mi fe cree. Oh Señor, gracias por este momento en donde está tu iglesia, Señor. Está siendo desafiada por ti para ir a nuevos caminos, para tener una nueva dimensión de la fe que tuvimos hasta ahora, para que el año que viene, Señor, sea un año de victoria, un año de éxito y de triunfos.